Es un gusto estar con ustedes esta noche, esta tarde. La Sociedad de Enfermedades Respiratorias es muy querida por mí, por mi calidad de asmático de toda la vida. He tenido la suerte de tener una larga vida. Estoy este año cumpliendo 79 años y durante esa vida me ha tocado trabajar en investigación en biología molecular y estar junto a muchos de los líderes que hicieron los grandes aportes en esto. Entonces, me ha dado una característica de ser testigo presencial de esta verdadera edad de oro que nos ha traído en los últimos 60, 65 años de una ignorancia realmente impresionante si uno mira hacia atrás lo poco que se sabía a lo que tenemos ahora, que sigue siendo poco, pero es mucho más que lo que teníamos antes. Entonces, yo quiero en esta conferencia darles una visión muy personal de cuáles fueron los grandes hitos de esta edad de oro y darles algunas reseñas de la gente que conocí y cómo ellos llegaron a hacer algunas de estas contribuciones. Como se muestra ahí en esa diapositiva, mi vida científica parte del año 1957 cuando entro a estudiar el doctorado de bioquímica en la Universidad de Yale. Y después de eso, como ya contaba el doctor Oyarzún, yo me incorporé a la Universidad de Chile, a la Facultad de Medicina, y hice investigación en síntesis de proteínas y el código genético, también en mecanismos de acción de hormonas, transducción de señales y fosforilación de proteínas y algunos aspectos de la biotecnología también. Estuvimos hasta trabajando en lixiviación bacteriana del cobre, por ejemplo. Finalmente, el año 2009, junto con mi esposa Catherine, cerramos nuestro laboratorio de investigación en la Facultad de Medicina y nos estamos dedicando ahora especialmente a la educación de los niños en ciencia, que es un tema que también nos apasiona, igual como nos apasionó la biología molecular. Por lo tanto, durante esta larga vida científica me ha tocado estar presente y estar involucrado y conocer a muchos de los gigantes que hicieron estos grandes aportes. Creo que hay consenso de que la biología molecular parte del año 1944, cuando Oswald Avery, en el Instituto Rockefeller de Nueva York, descubre y publica que la información genética estaba en el ADN, en el DNA. Y la historia de Avery es realmente apasionante porque, por muchas razones, por su rigurosidad, por su magnífica intuición, pero también porque destruye esta idea de la separación entre la ciencia aplicada y la ciencia básica. Porque Avery era un médico dedicado a tratar de resolver uno de los grandes problemas del momento, que era la gran mortalidad de la neumonía causada por los neumococos. Y Avery se apasionó por ese tema y consagró su vida a esto. Y su gran descubrimiento lo logra en el año 44, cuando yo tenía 65 años de edad. Había pasado toda la vida. Entonces, es muy lindo ver cómo uno de los más grandes avances de la ciencia básica es conseguido por un médico que quería sanar a sus enfermos. Entonces, Avery observó que evidentemente habían diferentes cepas de neumococos y que algunas eran virulentas y otras no eran virulentas, y que las virulentas se podían caracterizar porque crecían en unas colonias que eran lisas, le llamó S, colonias S, de smooth en inglés,
y las otras que no eran virulentas crecían en colonias rugosas, rough, R. Y entonces la pregunta que él persiguió por toda su vida fue, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué unas son virulentas y las otras no? Bueno, estaba trabajando en esto desde 1910 y el año 22 había llegado al Rockefeller un químico que era Michael Heidelberger, que era un químico que se puso a colaborar con Landsteiner, el gran padre de la inmunología, que había llegado después de describir la diferencia entre los grupos sanguíneos, por medio que fue la base para diferenciarlos, la inmunología. Y entonces, por eso ganó el premio Nobel Landsteiner en el año 1930. Y Heidelberger empezó a colaborar con él y a aprender inmunología. Y entonces Avery fue a hablar con Heidelberger y le dijo, mira, aquí tengo estas dos cepas, las colonias tienen una apariencia diferente y unas son virulentas y otras no virulentas. Tú puedes averiguar qué es lo que hace que estas colonias lisas sean virulentas y las otras no. Y entonces Michael Heidelberger empezó a usar la inmunología y vio que inmunológicamente las podía distinguir y analizó como químico el contenido de la pared bacteriana de los neumococos y encontró que estaban los polisacáridos, eran la diferencia que había entre las dos cepas y que esa diferencia era la que reconocía los anticuerpos que encontró. Y ese paper del año 22 fue la primera descripción de un antígeno con su estructura química conocida de un antígeno, y por lo tanto fue un hito en la inmunología, y ciertamente fue algo muy útil para Avery, que estaba preocupado de averiguar estas cosas. Entonces ya tenía una manera inmunológica de diferenciar y se sabía que los polisacáridos que estaban en la pared tenían algo que ver con todo esto. Pero se demoraba mucho tiempo, la ciencia se movía a otro ritmo, y esto fue el año 22. El año 29, un inglés que se llamaba Griffiths, que conocía mucho el trabajo de Avery, empezó a analizar esto y hizo un experimento muy sorprendente. Él calentó las bacterias virulentas, las inyectó en un ratón, obviamente el ratón vivió feliz y contento, ¿no es cierto? No le pasó nada a los ratones, pero si coinyectaba bacterias no virulentas con las que había matado virulentas, veía que unos pocos ratones se enfermaban y morían y que la sangre de esos ratones producía colonias lisas, colonias virulentas. Y entonces eso lo publicó el año 1929, el año de la famosa crisis, ¿no es cierto?, económica del mundo. Bueno, Avery se sorprendió mucho por esto, pero empezó a ver, lo repitió y se repitió. Dejó afuera los ratones, ya no tenían nada que ver los ratones, sino que en el tubo de ensayo él mezclaba el calentado de las virulentas con las no virulentas y obtenía colonias lisas, y entonces tenía una manera de estudiar esa transformación. Y esto empezó, como decía Griffiths, el año 29. Toda la década del 30 estuvo tratando de purificar qué era esa materia que existía en la cepa virulenta, hasta que el año 44, fíjense ustedes, el año 44, cuando se estaban peleando las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la bomba atómica estaba prácticamente lista. En ese momento, él publica este trabajo que dice que ese material transformante era el DNA, porque él había tomado la preparación más pura que tenía, lo había tratado con proteasas que rompían las proteínas
y seguía siendo activa. Lo había tratado con ribonucleasa, que destruía el ácido ribonucleico, y seguía siendo activa, pero cuando lo trataba con DNasa, la actividad desaparecía. No le creyeron a Avery. ¿Por qué? Porque decían el DNA es demasiado simple, no puede una molécula tan sencilla como esa contener toda la información genética, eso es absurdo, lo único que es suficientemente complejo son las proteínas y por lo tanto no lo creyeron. En el año 52, sin embargo, se publicó otro trabajo de Hershey Chase que usaron bacteriófagos, virus bacterianos, y estaban ya usando las metódicas, año 52, después de la Segunda Guerra Mundial, de usar los isótopos y marcaron el virus con azufre, se marcaban las proteínas, con fósforo se marcaba el DNA de estos virus bacterianos y vieron que lo único que entraba en las bacterias al infectar el virus era el fósforo 32 radioactivo y el azufre 35 no entraba, las proteínas no entraban y lo que causaba el virus era el DNA. Ahí les creyeron, ahí dijeron, ah, cierto, lo había dicho Avery. Avery ya estaba por fallecer, nunca logró el premio Nobel porque estaba muy viejito cuando hizo su gran descubrimiento. Así que esa es la historia de Avery, cómo esta pasión por averiguar la virulencia y tratar de resolver una enfermedad lo llevó a descubrir que el DNA era el material genético, uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Después viene otro gigante que es Linus Pauling, que es un poco lo inverso. Linus Pauling era un científico purísimo, químicamente puro porque era un gran químico. El segundo se dice que es el más grande químico del siglo XX. Hizo montones de trabajos sobre el enlace químico, la naturaleza del enlace químico. Tiene una serie de como de 20 trabajos que describe las uniones hidrógeno, describe los enlaces covalentes, describe la resonancia de los doble enlaces, un montón de temas de la química más esencial. Pero tenía una mente tremendamente abierta y las proteínas eran algo que le empezó a interesar. Y le empezó a interesar cuando le contaron que la hemoglobina, que debe ser una molécula muy amada por todos ustedes, que la hemoglobina tenía un comportamiento atípico al saturarse al exponerse al oxígeno y que el primer oxígeno costaba mucho que se uniera y después ese primer oxígeno inducía que los otros se unieran más fácilmente. Entonces, Pauling dijo, esto es una cosa de la estructura química de la hemoglobina, los grupos hemo, tiene que estar estos grupos hemos formando un cuadrado, ¿no es cierto? Y que la punta de un cuadrado empieza a influir los otros y de esa manera se estimula la unión del oxígeno en los otros sitios de la hemoglobina, que tiene 4 de ellos. Pero está muy bien y eso fue un avance importante y le permitió conocer la hemoglobina. Pero, y esto es un poco la serendipity que ocurre en ciencia, él estaba formando, el presidente Truman, al final de su mandato, formó un comité de científicos para que le recomendaran qué política científica debería hacer Estados Unidos, y ahí salió un inmenso informe que fue Science, the Endless Frontier, que hizo Vannevar Bush. Pero dentro del comité médico que contribuyó a ese estudio, estaba Pauling como químico, rodeado de médicos. Y una vez en Nueva York estaban cenando y al final de la cena empezaron a conversar y un médico le dijo, fíjate que hay una anemia en que las células de los glóbulos rojos están muy deformadas y que los pacientes sufren y es una enfermedad absolutamente genética, se comporta de forma mendeliana, etc. Los homocigotos están muy, muy gravemente enfermos, etc. Entonces Pauling, que había estado pensando en la hemoglobina, dijo, bueno, pero si los glóbulos rojos son una bolsa de hemoglobina, es decir, lo único que puede haber ahí es que la hemoglobina haya cambiado su estructura. Y volvió a Pasadena, al Caltech, y a un postdoc
que era médico también, Harvey Tano le dijo, busca la diferencia de la hemoglobina normal y la hemoglobina de las células falciformes. 4 años se demoró. Eso fue el año 44, 45, y el año 49 publican que habían encontrado que sometiendo las dos hemoglobinas a electroforesis, una de ellas se movía menos hacia el polo positivo, que era la hemoglobina de las células falciformes. Y con eso, Pollen, ahí muestra esta visión, le pone un título, la anemia de las células falciformes, una enfermedad molecular, así se titula su trabajo. Qué salto, ¿no es cierto?, de encontrar una pequeña variación en la electroforesis, es decir, esta es una enfermedad molecular. Y esa fue la primera descripción de una enfermedad molecular, y ahí nace la medicina molecular. Evidentemente que después de esto, se siguió trabajando en esto, pero ahí, por ejemplo, se hizo el trabajo principal en Inglaterra, en Cambridge, donde estaba Frederick Sanger, que vamos a volver a hablar de él, que estaba secuenciando la insulina, tenía unos métodos para secuenciar proteínas, y un investigador llamado Vernon Ingram aprendió de él y empezó a tomar las células falciformes y ver la hemoglobina, y encontró exactamente que habían mutado el ácido glutámico de la cadena beta en su posición 6 por una valina, y que no tenía carga y el otro tenía carga, y eso mostraba la diferencia electroforética que había observado Pollen. Así que eso fue un avance muy grande. ¿Por qué? Porque nos dijo las proteínas y su estructura y su secuencia de aminoácidos son determinados genéticamente. Hizo la conexión entre el genotipo y el fenotipo molecular, que son las proteínas. Después, y fíjense ustedes lo rápido que surgieron estos avances. El año 53, nada menos que viene, perdón, eso es los cristales que forman la hemoglobina mutada, ¿no es cierto?, que se forman cristales dentro de los eritrocitos, y entonces esto causa las distorsiones de las células, que era lo que se había visto. Pero viene el año 53, Watson y Crick, y descifran la estructura de la doble hélice del DNA, mirando los cambios que surgían con la difracción de rayos X, los patrones que surgían, y siguiendo también mucho lo que había hecho Pollen, que había descifrado la alfa hélice de las proteínas. Él fue el que definió eso, y aquí Watson y Crick encontraron la bellísima estructura del ADN en esta doble hélice, que en media página de la revista Nature resolvió dos de los inmensos problemas de la biología. Primero es, ¿cómo puede la información genética estar codificada en esta molécula tan sencilla, tan simple, que todos decían que no podía tener información? Bueno, evidentemente que está esa información. La única manera que tiene que estar es en la secuencia de las 4 letras, cómo están esas 4 letras en esta estructura. Y la otra gran pregunta es, ¿cómo puede transmitirse esa información de generación en generación fielmente? Y Watson y Crick dicen en su trabajo, no se nos ha escapado que esta estructura explica la transferencia de la información genética a las siguientes generaciones, porque evidentemente la complementariedad de las bases, ¿no es cierto?, se pueden separar las 2 hebras y generar hebras hijas, copiando, siguiendo las leyes que frente a una A hay una T y frente a una C hay una G, y de esta manera fielmente se reproduce todo esto. Así que de un solo golpe, en media página de Nature, ¿no es cierto?, se resolvieron esos 2 grandes problemas. Watson, en su libro La doble hélice, que es un libro que cuenta la historia, ¿no es cierto?, personal de esto, y cómo entre experimento y experimento iban a jugar tenis y a tomar cerveza en los pubs de Cambridge,
Pero esto que está de su cuaderno y que está fechado en noviembre de 1952, pone este esquema en ese cuaderno que dice el DNA puede replicarse. Esta flecha que parte de DNA y vuelve a DNA quiere decir se puede replicar. Pero dice también que hay una flecha que va a RNA, al ácido ribonucleico, y que de RNA va a proteína. ¿Okay? Porque tenía que llegar a proteína, porque lo que ya vimos de polen y después de Sanger tenía que el fenotipo final era la proteína. Entonces, Watson ya piensa esto, y este es el que se ha llamado el dogma central de la biología molecular. Y en este simplísimo esquema hay una flecha, la flecha de replicación del DNA, otra flecha que es la transcripción del DNA al RNA, y la tercera flecha que es la traducción, la transferencia de un idioma a otro, el idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas. Y eso sintetiza todo lo que se trabajó por los siguientes 20 años. Bueno, yo tuve el gran gusto y honor de conocer muy bien a los dos, a Watson y a Crick, especialmente a Watson y a Crick. Estuve con él 2 veces almorzando juntos, una vez cuando él visitó Nueva York, visitó el laboratorio donde yo estaba trabajando con el doctor Lipman, que era premio Nobel por haber descubierto la coenzima A, etcétera, y estaba trabajando en síntesis de proteína. Entonces pasó Crick a verlo y fuimos a almorzar juntos. Y lo extraordinario de Crick era este pensamiento constante y lleno de ideas que surgían de él de una forma extraordinaria. Ese día de almuerzo nos contó, dijo, estaba anoche y tenía un poco de insomnio, no podía dormirme. Me puse a pensar que el RNA mensajero era muy largo y que los ribosomas varios ribosomas caer en él y de esta manera aumentar la eficiencia de la síntesis proteica, y los ribosomas serían como las cuentas en un rosario. ¿Ok? Eso lo dijo a principios del año 62. Y nosotros lo escuchamos y nos acordamos porque lo había dicho Crick. Pero no salió nada y no había ningún experimento hasta 6 o 7 meses después que aparecieron los polisomas, que son exactamente, ¿no es cierto?, el RNA mensajero con los ribosomas leyendo lo que era. Así que me tocó vivir y escuchar algo que él predijo y que después se cumplió fielmente. Con Watson nos hicimos más amigos porque él estaba en Boston, en Harvard, y entonces él venía a Nueva York con mucha frecuencia y siempre pasaba a hablar con la gente del laboratorio de Lippmann, que estaba trabajando en temas muy parecidos, así que nos hicimos bastante amigos. Él me ofreció ir a trabajar con él a Harvard, pero yo le dije, yo estoy comprometido de volver a Chile con el rector Juan Gómez Milla, así que no voy a aceptar esa muy linda propuesta. Pero seguimos muy en contacto y yo siempre lo invitaba a que viniera a Chile y me dijo, no, mientras Pinochet esté presidente yo no voy a ir a Chile. Bueno, en los años 90 lo volvimos a invitar y vino. Vino y está cenando en mi casa en La Reina, está James Watson. Aquí está la doctora, aquí está la señora Watson. Catherine, mi señora, está aquí. Y ella es Mary Claire King, que fue la que descubrió el gen del BRCA1, el gen que causa el cáncer mamario 1, una famosa genetista. Nosotros organizamos un simposio y tuvimos ese gusto. Ok. Después, entre los años 53 y los años 60, no pasó mucho porque se sabía que de alguna manera el RNA era una molécula clave. Ya lo habíamos visto cuando Watson escribió la flechita que llevaba del DNA al RNA. ¿Por qué la puso esa flecha? Porque Brachet y Casperson, Brachet en Bélgica y Casperson en Suecia, habían mostrado evidencia que las proteínas se sintetizan en el citoplasma y evidentemente el DNA está en el núcleo. Entonces, ¿cómo sale?
tendría que de alguna manera la información pasar al citoplasma, y en el retículo endoplásmico rugoso hay unas partículas llamadas ribosomas porque tiene mucho RNA, y entonces ahí se sintetizan las proteínas. Si uno ponía aminoácido radioactivo y medía la síntesis de proteínas, veía que eran los ribosomas donde se sintetizaba. Entonces tenía que ser ese RNA o el RNA que estaba ahí, pero no calzaba. ¿Por qué no calzaba? Porque la estructura, la secuencia de bases del RNA ribosomal era casi igual en todas las especies, siendo que el material genético evidentemente es diferente. Entonces, ¿qué otra cosa no calzaba? De que el RNA ribosomal era muy estable, se sintetiza y se degrada muy lentamente, etcétera, y hay mucho recambio. En cambio, el mensaje genético puede aparecer muy rápido. Y lo que hicieron Jacob y Monod, que es relevante para esto, en el Instituto Pasteur de Francia, estudiando una cosa muy sencilla: ¿por qué o cómo es que cuando las bacterias Escherichia coli les ponemos un azúcar diferente que no han estado usando, aparecen una serie de enzimas que le permiten alimentarse de ese azúcar? La lactosa, por ejemplo. Y entonces vieron que aparecían unas enzimas como la beta-galactosidasa. Y aparecían muy rápido. Ellos, por medio de la recombinación sexual que se había descrito para bacterias, podían introducir el gen de la beta-galactosidasa y aparecía la enzima en 2-3 minutos. Y si sacaban el gen o destruían el gen, desaparecía la síntesis de la beta-lactosimasa. Entonces tenía que ser algo de muy corta vida, de muy rápida síntesis y muy corta vida, y no calzaba con el RNA. Y la historia de esto es muy entretenida porque el año 1960, el día Viernes Santo, Crick ofreció un té en Cambridge al grupo de Jacob, que estaba en Inglaterra visitando una conferencia, y otra gente que vinieron a tomar té en la casa de Crick. Y entonces Jacob les contó de sus experimentos en que decían que de alguna manera el gen se expresaba muy rápidamente y se degradaba muy rápidamente el mensaje. Entonces Crick dijo, y usó yo no sabía que existía en inglés la frase, a penny fell, que quiere decir, me cayó la chaucha. Me cayó la chaucha porque dice que empezaron a gritar, él y Brenner empezaron a gritar. Evidentemente, en el ribosoma hay dos tipos de RNA, un RNA ribosomal estable que no nos interesa para nada, y otro de vida corta que llega y se pega al ribosoma trayendo el mensaje genético y se degrada muy rápidamente. Eso debe ser el RNA mensajero. Y así fue. Después de esto salieron corriendo a sus laboratorios a buscar el RNA mensajero, y apareció y se publicó el año 61 en Nature por Jacob en un grupo y Watson en otro grupo, y ahí fue donde aparece la idea del RNA mensajero que se copia del DNA, y entonces esto cambia esto cambia el dogma central y lo perfecciona un poco, ¿no es cierto? Aquí está el DNA se transcribe, forma un RNA mensajero que sale de la pared nuclear y va y se posa en el ribosoma para que sea leída la síntesis proteica. Eso apareció el año 61. El año 61, como decía Manuel cuando me presentó, fue para mí un año muy significativo, porque fue el año que me casé, fue también el año en que empecé a hacer mi postdoctorado en el laboratorio de Lippmann. Y también fue el año en que vine a Chile, después de muchos años de no estar en Chile, y empecé a trabajar por 6 meses en el Instituto de Química Fisiológica y Patológica del Dr. Cruz-Coke, que estaba en la calle Borgoño, y el Dr. Cruz-Coke, que estaba al mismo tiempo embajador de Chile en Perú, que ha sido un gran político, me pidió que hiciera unas clases de la síntesis proteica. Entonces yo leí todo. Afortunadamente alcanzaron a llegar los papers del RNA mensajero y pude presentar a los estudiantes de medicina en el año 61
la noticia de que había un RNA mensajero que salía, pero dije una cosa, me metí a futurista y dije, el único problema es que cómo se traduce ese mensaje, cómo se puede traducir al idioma de las proteínas, eso no se va a saber por mucho tiempo porque es demasiado complicado y por lo tanto el hombre va a llegar a la luna mucho antes de que se pueda descifrar el código genético. Eso lo dije en agosto de 1961. En ese mismo mes se estaba descubriendo la piedra Rosetta del código genético por Marshall Nirenberg. Ahí está Marshall Nirenberg, que era un joven desconocido, no estaba en el club de Crick y Watson y Giacomo, no toda esta gente, pero él había leído el artículo sobre el RNA mensajero, había dicho, bueno, algunos RNAs que tienen mensajes genéticos como los RNAs de plantas, de virus de plantas, los virus de plantas, muchos virus de plantas tienen como material genético RNA. Entonces, si uso eso, voy a ver que se estimula la síntesis proteica en un sistema bacteriano y tuvo algunos resultados positivos. Pero se le ocurrió hacer un control. Y como control agregó un RNA que dice no debe tener ningún sentido porque lo único que tiene es U, y voy a meterlo a ver qué pasa. Pero fue suficientemente riguroso para probarlo y que no pasaba nada, pero lo probó con los 20 diferentes aminoácidos radioactivos. Y uno de ellos, la fenilalanina, llegó hasta el techo el aumento de la síntesis de polifenilalanina que él descubrió. Entonces, significaba fenilalanina, fenilalanina, fenilalanina. Y esa fue la piedra Rosetta, que empezó a descifrarse el código genético. Cuando llegué en septiembre al Instituto Rockefeller, pasó Nirenberg a dar un seminario sobre esto que había contado en Moscú, el Congreso Mundial de Bioquímica de Moscú. Él había contado este experimento, lo volvió a contar en Nueva York y ya yo estaba ahí y conversamos y a mí me encargaron empezar a estudiar los factores proteicos que intervienen